El sonido, eso es lo primero que recuerdo con una claridad que me hiela los huesos, incluso ahora, tantos años después. No era un sonido fuerte, era un murmullo constante, un latido metálico y sutil que se metía debajo de la piel. El tic-tac de cientos de corazones de latón, todos desacompasados. Era la banda sonora de mis noches en aquella mansión, el pulso de la colección de señor Valdemar. Yo era joven, veréis. Necesitaba el dinero con la desesperación del que teme perderlo todo. Y el trabajo parecía sencillo, vigilante nocturno. Unas cuantas rondas, un libro para las horas muertas y un sueldo que era casi una indecencia para lo poco que, en teoría, tenía que hacer. Pero ahora os pregunto, sentados aquí, al calor del fuego. ¿Cuánto vale vuestra tranquilidad? ¿Qué precio le ponéis a dormir sin que el eco de 1000 engranajes diminutos os persiga en sueños? ¿Qué habríais hecho vosotros si hubierais sabido la verdad sobre lo que vigilabais? Todo comenzó con un anuncio en el periódico. Se busca vigilante nocturno para propiedad privada. Discreción absoluta. Salario excepcional. Nada más. Ni dirección, ni teléfono. Solo un apartado de correos. Envié mi carta casi como una broma, sin esperar nada. Una semana después, recibí una respuesta. Papel grueso, color crema, con una única dirección y una hora. Sin remitente. La finca de Valdemar estaba alejada de todo, al final de un camino serpenteante que parecía querer disuadir a los curiosos. La verja de hierro forjado se abrió sola, con un chirrido lento, como un quejido. El hombre que me recibió era tan pulcro y silencioso como la casa. Se presentó como el señor Valdemar. Era un anciano delgado, con unos ojos increíblemente claros que parecían analizar no lo que veían, sino lo que pensabas. El trabajo es de una simpleza absoluta, dijo, con una voz suave, casi un susurro. Usted vigila, se asegura de que nadie entre, y, más importante, de que nada salga. Me reí, una risa nerviosa. Él no, me guió al interior, y entonces lo vi, la colección. No eran cuadros, ni estatuas. Eran autómatas, cientos de ellos, figuras de tamaño natural, de medio cuerpo, miniaturas. Ocupaban varias salas inmensas, dispuestas como si fueran los ciudadanos de una ciudad silenciosa. Había damas de porcelana sentadas ante un clavicordio, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Soldados de plomo con el fusil al hombro, la mirada perdida en el infinito. Un escriba con una pluma de ganso en la mano, inclinado sobre un pergamino vacío. Un violinista con el arco a punto de rozar las cuerdas. Todos estaban perfectamente quietos, pero la sensación era de una vida contenida, de un movimiento a punto de estallar. El aire vibraba con ese tic-tac múltiple y caótico. Son mi vida, dijo Valdemar, pasando una mano enguantada cerca de la mejilla de una pastora de gesto melancólico. Cada uno tiene su mecanismo, su corazón. Y como todos los corazones, necesitan su rutina. Fue entonces cuando me explicó las normas. Eran 4, y eran innegociables. La primera, nunca, bajo ninguna circunstancia, tocar a ninguno de ellos. Sencillo. La segunda, seguir siempre la ruta de vigilancia marcada en el suelo con una delgada línea de latón incrustado en la madera. No desviarse ni un centímetro. Extraño, pero asumible. La tercera, si oía o veía algún malfuncionamiento, una cabeza que se giraba, un dedo que se movía, debía anotarlo en la bitácora, con la hora y la descripción exacta, pero sin intervenir. Jamás. Y la cuarta era la más extraña de todas. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, dijo, mirándome con una intensidad que me incomodó. Usted debe permanecer en la cabina de seguridad, junto a la entrada. No salga por ningún motivo. Especialmente, no entre en el salón principal, donde está el gran reloj de pie, cuando esté de las 3. Acepté. El dinero era demasiado bueno como para rechazarlo por las excentricidades de un viejo rico. Las primeras semanas fueron
Tranquilas, inquietantes, pero tranquilas. Me acostumbré al tic-tac, me aprendí los nombres que Valdemar les había puesto a algunos de sus favoritos. Isadora, la bailarina, el capitán, un navegante con un catalejo, el escriba, que ocupaba el centro del salón principal, imponente y solemne. La línea de latón en el suelo se convirtió en mi único camino en ese mundo de figuras inmóviles. Y cada noche, a las 2 en punto, me encerraba en la pequeña oficina de seguridad, leía un libro y esperaba a que dieran las 4, intentando ignorar la solemnidad con la que el gran reloj del vestíbulo marcaba las 3. Pero la curiosidad, amigos míos, es un veneno lento. Empecé a notar cosas, pequeños detalles. Una noche, al pasar junto a la pastora, juraría que su cabeza estaba 1 milímetro más girada hacia mí que la noche anterior. Lo anoté en la bitácora, como se me había indicado. 11:47 de la noche. Autómata, pastora. Posible desajuste cervical. Leve giro a la izquierda. Me sentí estúpido escribiéndolo. Otra noche, el violinista. Su mano, la que sostenía el arco, parecía haber descendido una fracción de centímetro. También lo anoté. Señor Valdemar leía mis anotaciones cada mañana. Asentía lentamente, sin decir nada. Sus ojos claros me estudiaban. Y yo sentía que no estaba evaluando mi trabajo, sino mi cordura. El punto de inflexión fue una noche de tormenta. Llovía a cántaros, y los relámpagos iluminaban las salas a través de los altos ventanales, creando un teatro de sombras danzantes entre las figuras. Hacía mi ronda. El tic-tac parecía más fuerte, más nervioso, como si respondiera a la furia del cielo. Al pasar por el salón principal, mi linterna resbaló de mis manos sudorosas. Cayó con un golpe seco sobre la madera pulida y rodó, justo fuera de la línea de latón. Se detuvo a apenas 1 metro, junto a los pies de el capitán. Me quedé paralizado. La regla era clara: no desviarse. Miré a mi alrededor. Silencio. Solo la lluvia y el tic-tac. Pensé en dejarla allí, pero era la única linterna potente que tenía. Parecía una tontería, una regla absurda. ¿Qué podía pasar? Respiré hondo, di 2 pasos fuera de la línea, me agaché y la recogí. Fueron apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos, todo cambió. Al volver a la seguridad de la línea de latón, una sensación helada me recorrió la espalda. El tic-tac se había detenido. Todo el edificio estaba en un silencio absoluto, denso, pesado. Un silencio que gritaba. Levanté la vista, y vi que todos los autómatas del salón, absolutamente todos, tenían sus cabezas de porcelana, madera o metal giradas hacia mí. Sus ojos de cristal, pintados, sin vida, estaban fijos en el punto exacto en el que yo había roto la regla. No había acusación en sus miradas, solo constatación, como si hubieran registrado mi transgresión. El corazón me martilleaba en el pecho. Estuve a punto de gritar. Entonces, tan súbitamente como se había detenido, el tic-tac regresó. Pero no era el mismo. Ya no era caótico. Todos los mecanismos, cientos de ellos, latían ahora a la vez. Un único, potente y acompasado. Tic-tac, tic-tac. Volví a la cabina de seguridad temblando, sin terminar la ronda. Esa noche no leí, solo me quedé mirando la puerta, escuchando ese pulso unificado y marcial que ahora llenaba la casa. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que las reglas no eran las manías de un anciano. Eran una especie de pacto, un tratado de paz con lo que fuera que habitaba aquellas figuras, y yo lo había roto. Las noches siguientes fueron una tortura psicológica. Los malfuncionamientos se hicieron más evidentes. Ya no eran giros de cabeza de 1 milímetro. La dama del clavicordio tenía un dedo presionado sobre una tecla. Isadora, la bailarina, tenía un pie ligeramente adelantado, como si hubiera iniciado un paso. Y el escriba, su pluma ya no flotaba sobre el pergamino. La punta rozaba el papel. Dejaba una diminuta marca de tinta seca,
como un punto final a una frase que yo no podía leer. Cada anotación en la bitácora era un grito silencioso. Señor Valdemar las leía con más atención que nunca. Una mañana, al irse, se detuvo en la puerta y me dijo, sin mirarme, la curiosidad es una forma de impaciencia. Y estas cosas, tienen toda la paciencia del mundo. Llegó la última noche, había decidido que no podía más. Cobraría mi último sueldo y desaparecería. Pero había una pregunta que me quemaba por dentro. La cuarta regla, ¿qué ocurría a las 3 de la madrugada en el salón principal? ¿Por qué estaba prohibido estar allí? Mi miedo era inmenso, pero mi necesidad de entender era aún mayor. Era como rascar una herida infectada. Sabes que te hará daño, pero no puedes parar. Tomé una decisión estúpida, la decisión de un joven que aún se cree inmortal. Iba a mirar, no entraría en el salón, no, pero desde la puerta contigua, la que daba a la biblioteca, podía ocultarme tras una pesada cortina de terciopelo y tener una visión casi completa del salón y del gran reloj. A las 2:50 de la madrugada, abandoné la cabina de seguridad. El pulso acompasado de los autómatas parecía un tambor de guerra. Cada paso hacia la biblioteca era una lucha contra mi propio instinto de supervivencia, que me gritaba que corriera, que huyera de esa casa y no mirara atrás. Me escondí tras la cortina. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo oyeran. El salón estaba en penumbra, solo iluminado por la luz pálida de la luna que se filtraba por los ventanales. Las figuras estaban en sus sitios, quietas, observando la nada. El gran reloj comenzó a prepararse para dar la hora. Se oyó el gemido de los engranajes tensándose. Mi boca estaba seca. Dio la primera campanada, un sonido grave, profundo, que vibró en el suelo de madera. La segunda, más fuerte, como una sentencia. Y entonces, la tercera. Y después, silencio, un silencio total, como la noche en que pisé fuera de la línea. Esperé, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, no pasaba nada, sentí una punzada de ridícula decepción. Todo eran paranoias mías, las manías de un viejo y mi propia imaginación sugestionada. Estaba a punto de salir de mi escondite cuando oí un sonido. No era un tic-tac, era un leve, raspado, como de seda sobre madera. Miré hacia el centro del salón. Isadora, la bailarina, estaba moviéndose. No era un espasmo mecánico. Era un movimiento lento, fluido, imposible. Levantó un brazo, con una gracia antinatural, y su cabeza de porcelana se inclinó. Luego, el violinista, elevó su instrumento hasta la barbilla y colocó el arco sobre las cuerdas, sin llegar a emitir sonido. Uno a uno, todos los autómatas del salón comenzaron a moverse. No caminaban, no hablaban. Simplemente, se reajustaban, adoptaban nuevas posturas, como si se desperezaran tras un largo día de inmovilidad. Era una coreografía silenciosa y macabra. Y entonces vi al escriba. Era el único que no había cambiado de postura. Pero su mano, la que sostenía la pluma, descendió con una lentitud agónica. Y empezó a escribir. No podía ver qué escribía desde mi ángulo, pero veía el movimiento de la pluma sobre el pergamino. Trazaba letras, formaba palabras, llenaba líneas con una caligrafía perfecta y constante. El único sonido en todo el universo era el rasgueo casi inaudible de la pluma sobre el papel. Aquello no era un mal funcionamiento. Aquello era un ritual, una reunión. Eran conscientes, y yo era un intruso, un espectador profano de su ceremonia secreta. No sé cuánto tiempo duró. Pudo ser 1 minuto o 1 hora. El tiempo se había detenido para mí. Solo sé que, en un momento dado, el escriba se detuvo. Dejó la pluma a un lado. Y entonces, muy lentamente, alzó la cabeza. Sus ojos de cristal pintado, vacíos y sin alma, se clavaron directamente en la cortina tras la que yo me escondía. No gritó, no se movió hacia mí. Simplemente, me miró, y en esa mirada inerte, lo supe. Supieron que estaba allí, siempre lo habían sabido. Salí de esa casa corriendo como un loco.
No cogí mi chaqueta, ni mi última paga. Corrí por el camino de grava sin mirar atrás, con el sonido de las 3 campanadas retumbando en mis oídos. Nunca volví, nunca supe qué escribía el escriba cada noche. Quizás era una lista, quizás un diario, o quizás, el nombre del vigilante que había roto las reglas. Meses después, el abogado de señor Valdemar me contactó. El anciano había fallecido. En su testamento, me había dejado algo. Un pequeño gesto, decía la carta. Uno de los autómatas, el violinista. Rechacé la herencia, por supuesto. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, creo oír un tic-tac muy leve en mi casa. Sé que es mi imaginación. Tiene que serlo, pero aún así, me levanto y compruebo todas las cerraduras. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual a un maniquí en un escaparate. Ni a la quietud perfecta de una muñeca de porcelana.